En esta clase vamos a ver de forma práctica cómo llevar a cabo un ensayo Jomini. Vamos a repasar algunos conceptos del ensayo Jomini y luego vamos a mostrar cómo se realiza en el laboratorio este ensayo. El ensayo Jomini es un procedimiento estándar para determinar la templabilidad de un acero, es decir, qué tan endurecible es luego de un enfriamiento rápido. Recordemos que un acero se templa generalmente para tener una microestructura martensítica, la cual le otorga mayor dureza que las otras microestructuras estables en dicha aleación. El ensayo se trata de templar una probeta estandarizada del acero estudiado. Primero se calienta a la temperatura de austenización y luego se la enfría mediante un chorro de agua que depende del tipo de acero, con una velocidad de flujo y a una temperatura especificada, cuyo chorro impacta en la cara inferior de la probeta, enfriando esta zona de la misma. Dicha cara actúa como superficie templante y enfría la probeta de forma longitudinal hacia su extremo superior solo por conducción. Como consecuencia de esto aparece un gradiente de velocidades de enfriamiento desde la máxima velocidad en el extremo templado, que está directamente en contacto con el chorro, a la mínima velocidad de enfriamiento en el extremo superior y más alejado del chorro de la probeta. La norma que vamos a seguir en este laboratorio es la ASTM A255. El esquema experimental del ensayo Jomini se muestra en esta imagen. Tenemos una probeta normalizada de sección cilíndrica de 25 milímetros de diámetro, maquinada y hecha del acero que estamos estudiando. El largo de la probeta es de 100 milímetros y tiene un hombro maquinado de 32 milímetros, de tal manera que pueda ser apoyada en un agujero como se muestra en esta figura. La probeta, una vez austenizada a una temperatura determinada, se sitúa en un mecanismo mostrado en esta figura de forma vertical. Apoya, por supuesto, en el hombro maquinado de 32 milímetros. Una vez situada en esta posición, se abre el paso de agua del mecanismo y un chorro de agua fría impacta directamente sobre la probeta, enfriando el material y formándose el gradiente de velocidades de enfriamiento. Con la velocidad de enfriamiento más alta en la punta que está en contacto con el chorro de agua y la velocidad de enfriamiento más lenta, la cual está más alejada del chorro de agua. El chorro de agua tiene que pasar por una superficie de 12,5 milímetros y la probeta tiene que estar situada a una distancia de 12,5 milímetros desde la salida del chorro. El chorro de agua tiene que alcanzar una altura de 65 milímetros según la norma ASTM A255. Como dijimos, la norma que vamos a utilizar es la ASTM A255. El material que vamos a ensayar es un acero ICISAE 4140, cuya probeta maquinada se muestra en esta imagen. Primero tenemos que determinar cuál es la temperatura de austenización. Por lo tanto, vamos a la norma y buscamos las temperaturas a la cual se austeniza y normaliza cada uno de los aceros que podríamos llegar a ensayar. En este caso vamos a buscar aquí la serie 4000 y luego tenemos el porcentaje de carbono, que como tenemos un 4140, el 40 indica que este acero tiene 0,4% de carbono, por lo tanto vamos aquí a 0,37 y superior, y la temperatura de austenización es de por lo menos 845 grados Celsius. Es decir, tenemos que tener un horno que esté configurado para que alcance esta temperatura de austenización y poder calentar nuestro material, nuestra probeta de 4140, a esta temperatura, 845 grados Celsius. La norma indica que el tiempo de austenización es de 30 minutos, es decir que tenemos que mantener el material a esa temperatura por lo menos 30 minutos. Además, la probeta debe ser puesta en un horno con atmósfera controlada, ya sea por pasaje de argón o algún otro gas noble, o en un contenedor con atmósfera no oxidable. Por ejemplo, algún contenedor que tenga chips de grafito o fundición, que son materiales que ayudan a que la probeta no se oxide a alta temperatura. El tiempo del ensayo, es decir, el tiempo que tenemos que mantener el chorro impactando contra la probeta, es de al menos 10 minutos.
Todo esto según la norma ASTM A255. Este es nuestra configuración experimental. Aquí tenemos un mecanismo de Jomini casero con un tambor, esta barra soldada, y aquí se observa el agujero por donde va a ser introducida la probeta. Aquí tenemos una manguera que lleva agua y aquí no se llega a observar. Tenemos un caño que dispara el chorro verticalmente hacia la probeta. Y aquí tenemos un horno metalúrgico que alcanza los 1000 grados y que nos sirve para austenizar a la temperatura que habíamos dicho era 845 grados Celsius. Bueno. ¿Listo? Vamos otra vez, chicos. ¿No? Una vez que la probeta se ha enfriado a temperatura ambiente, es decir, que el ensayo terminó, es necesario desbastar una tira de 0,4 milímetros de espesor y determinar la dureza Rockwell C a lo largo de la probeta. Es decir, tenemos que maquinar una tira, como se muestra en esta figura, de 0,4 milímetros de espesor por lo menos. La norma recomienda desbastar más de una tira. Generalmente se desbastan 2 tiras separadas a 180 grados entre sí. Esto sirve para tener más de una medición y poder estimar algún tipo de error o dispersión en las mediciones, lo cual me puede llegar a dar una idea de qué tan preciso y correcto fue el ensayo. La dureza que se mide es Rockwell C y se toman cada 1/16 de pulgada. Aproximadamente unos 6 milímetros para la primer pulgada de la probeta. Es decir, que vamos a agarrar la probeta y vamos a medir cada 1/16 de pulgada. Vamos a tomar valores de dureza Rockwell C. Luego nos vamos a mover otro 1/16 de pulgada, medir la dureza Rockwell C y así sucesivamente hasta llegar a la pulgada o los 25 milímetros. A partir de acá, las mediciones de dureza se toman a criterio del ensayista. En general, solo se miden las primeras 2 pulgadas de la probeta. Sobre la curva queda más que curva de la S con respecto a los cero de S. Sí, la centro de la dureza y la curva que tiene que dar el cargo de S. Bueno. Espera un poco. 22. Al medir la dureza es conveniente ir pasando los valores en una tabla como la que se muestra en pantalla. En una de las columnas correspondiente al eje de las X tenemos la distancia Jomini en 1/16 de pulgada. Por supuesto, para la primer pulgada, es decir, hasta los 16/16 de pulgadas, las mediciones se realizan cada 1/16. Y luego, en la siguiente pulgada, podemos tomar cada 2/16 pulgadas hasta llegar a las 32/16 pulgadas o 2 pulgadas. En la siguiente columna, eje de las Y, medimos la dureza en Rockwell C que nos va saliendo en cada una de las mediciones
podemos calcular el promedio de estas y si tenemos más de una medición para cada una de estas distancias Jomini, podemos estimar el error de la dureza. Finalmente, podemos graficar, utilizando un software específico para esto, la curva Jomini de dureza Rockwell C en función a la distancia Jomini en unidades de 1/16 pulgadas, con sus valores medios y sus intervalos de incerteza o error marcados con estas líneas de error. De esta manera llegamos al final del ensayo y obtenemos como producto la curva Jomini de templabilidad del acero, que nos indica qué tan templable y endurecible es este acero cuando lo enfriamos rápidamente para obtener una microestructura martensítica. Esta curva de dureza versus distancia Jomini también me sirve para seleccionar un acero de temple o para saber la dureza que voy a tener en el acero luego de ser templado.